¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este día. Vamos a continuar con nuestro libro de Proverbios, no sin antes hacer una aclaración. Lo que vamos a continuar a leer podría causar mucha duda con referente a la posición de Dios, porque necesitamos leer de una manera en el contexto histórico de lo que está diciendo, tratar de comprender por qué el Espíritu Santo dice estas palabras, porque cuando nosotros empezamos este libro, nosotros aclaramos de que iba a ser de una manera sencilla, sin que profundizáramos en el libro. Pero al encontrarme con estas palabras, es necesario hacer una aclaración con referente al contexto histórico de por qué el Espíritu Santo le revela a Salomón estas palabras y por qué está escrito. Porque podría traer duda y podría traer confusión y podríamos dudar hasta de la santidad de Dios. Entonces nosotros debemos recordar que Dios es santo, es fiel y es justo, y es necesario que nosotros tengamos perfectamente bien establecido por qué dice estas palabras. Debemos cuestionarnos cada vez que nosotros nos encontramos con algo que como que no encaja. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, porque Dios es grande en misericordia, y porque el Señor dice aquí en el versículo 25, dice, sino que decidiste de todo consejo mío, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad. Esto podría pensar una persona que no ha profundizado en la Escritura, que Dios se está burlando de esta situación. Entonces, si nosotros no aclaramos y vemos a qué se refiere el Espíritu cuando le revela estas palabras a Salomón, porque recordemos que a Salomón le fue dada sabiduría. ¿Para qué? Porque él dijo, ¿cómo he de gobernar este pueblo tan grande? Entonces, el Espíritu le da la sabiduría para poder dirigir a este pueblo. Y nosotros debemos de comprender cuál es la situación de lo que estaba pasando en aquel tiempo. Por eso es un contexto histórico, a regresar al tiempo de Salomón, a ponernos en la situación en la que se estaba viviendo en aquel tiempo, porque nos podemos confundir y podemos pensar que Dios se burla. Y Dios es fiel, es justo, es grande en misericordia. Así que necesitamos comprender para no poner en una posición a Dios que nos haga dudar de su santidad o pensar que Dios se burla. Y eso es peligroso y necesitamos aclararlo. Por eso cuando nosotros empezamos con los videos, el primer video y el segundo, que llevamos hasta este momento, lo predicamos de una manera de aplicación, de hoy en día, para nosotros que estamos viviendo hoy en el tiempo de la iglesia, porque no podemos desechar nada de lo que está escrito en la palabra, porque toda la palabra me es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir injusticia. Así que nosotros por eso venimos aquí a este libro, para aplicarlo a nuestra vida diaria, para nuestro diario caminar, para ir caminando conforme a la voluntad de Dios, como la sabiduría que viene de lo alto. El hombre natural o el cristiano hoy en día no conoce la sabiduría que viene de lo alto, no conoce lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor nos dice aquí, por ejemplo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, debemos comprender que es importante hoy en día escuchar al Padre, cosa que no pasa porque muchos jóvenes se alejan de los padres, y en más en la adolescencia, precisamente la palabra adolescencia, que es que adolecen, entonces se separan de los padres, no quieren recibir instrucción, no quieren recibir reprensión, no quieren recibir
sabiduría. Y entonces, pues precisamente lo que nosotros teníamos la intención es de ir predicando esta palabra del Señor aplicada a nuestro diario vivir, a nuestro caminar en Cristo, a agradar a Dios conforme a nuestro comportamiento, creciendo en santidad, creciendo en obediencia, recibiendo el consejo. Entonces, cuando venimos aquí y vemos esta palabra de que el Señor dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, podría poner en una situación a Dios que posiblemente mucha gente no entiende. Y eso lo necesitamos aclarar viéndolo en un contexto histórico. Así que vamos a ver. Nos quedamos en el versículo 23, donde dice el Señor, volveos a mi reprensión, he aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Algo que ya se cumplió, algo que la iglesia ya recibió porque hemos regresado al Señor por gracia, no por obras, sino por su gracia. Dice que Él derramará su espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, cosa que ya la iglesia de hoy, al tener al Espíritu Santo, ya nosotros podemos darnos cuenta que podemos conocer la voluntad de Dios, podemos entender la voluntad de Dios, podemos conocer sus palabras y ha derramado su espíritu sobre nosotros. Sin embargo, en el contexto de lo que estamos viendo, es necesario ver e ir al pasado. Salomón estaba en aquel momento pidiendo sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. ¿Y qué es lo que sucede con este pueblo? Era un pueblo rebelde, era un pueblo que estaba en idolatría, era un pueblo que se había alejado. El pueblo estaba dividido, los hijos de David estaban separados, había muerte por parte de los hermanos. Entonces, ¿qué sucede con este rey que es Salomón, que pide sabiduría? Esta sabiduría que le fue dado de lo alto y el pueblo que necesitaba las palabras del Señor. Así que el Espíritu le revela a Salomón y le dice, volveos a mi reprensión, he aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras al pueblo de Israel. Este libro fue dirigido al pueblo de Israel. Recordemos que todas las demás naciones eran gentiles y también estaban en idolatría, en apostasía y no creían ni conocían al Rey verdadero, a Jehová de los ejércitos. Entonces el Espíritu le está dando estas palabras a Salomón para que fueran dirigidas al pueblo de Israel, que necesitaba regresar. Porque recordemos que la palabra del Señor dice que este pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y el conocimiento es ciencia y la ciencia es sabiduría. Así que necesitamos ver que Salomón, al estar ahí, dice el Señor en el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Es decir, el Señor les llama a ellos y no hubo quien atendiese, porque estaban separados, ya se habían ido a idolatría, ya se habían ido tras otros dioses. Y entonces el Señor le dice aquí, por cuanto os llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y recordemos que la palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Sin embargo, el pueblo de Israel en aquel tiempo, en este momento en que Salomón está recibiendo por parte del Espíritu Santo la revelación, la está escribiendo, la está meditando para ser dirigida al pueblo de Israel. Entonces dice, también yo me reiré sino que desechaste todo, en el versículo 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste.
Esa era la actitud del pueblo de Israel en aquel tiempo. Dios nos hace ver cuáles eran los pensamientos del pueblo de Israel que desecharon el consejo de Dios. Recordemos que Abraham recibió la ley, recibió los mandamientos, y eso ya no querían hacerlo. Ya no querían obedecer a Dios, se desviaron hacia dioses ajenos, hacia idolatría, hacia apostasía, adorando a dioses ajenos. Y nosotros lo hemos visto 20,000 veces en lo que hemos leído la palabra del Señor, hemos visto cómo el pueblo de Israel fue infiel una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, dice aquí que la actitud del pueblo de Israel desechó el consejo mío y la reprensión de Dios no quiso. Y aquí es donde pudiese haber la confusión en el versículo 26, porque dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. No es que Dios sea burlador, no es que Dios se vaya a reír de ellos, porque Dios es santo y no hay injusticia en Él, es justo. Pero aquí lo que está pasando es que el Espíritu Santo le está dando las palabras que necesita decir Salomón al pueblo de Israel para que vuelvan a la reprensión de Dios, para que vuelvan al camino, para que vuelvan a Jehová de los ejércitos. Eso es lo que está diciendo. Por eso era necesario aclararlo, porque si nosotros no meditamos en esta palabra, nos podemos confundir y podemos poner en una posición peligrosa a Dios. Y no se trata de eso, sino comprender el contexto histórico y saber y meditar y pedir al Espíritu Santo que nos revele esta parte que no entendemos. Así que cuando viniere una destrucción, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Vamos a ir por partes. Entonces ya sabemos que no está diciendo que Dios se está riendo de ellos, sino que el pueblo va a recibir por parte de Salomón que él se va a reír de la calamidad y se burlará de ellos cuando viniere sobre ellos lo que temen. Eso es lo que está diciendo. No es que Dios se burle, no es que Dios se ría. Entonces dice, cuando viniere como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y recordemos que en el tiempo de la tribulación es el tiempo de Jacob. Es donde el Señor va a derramar su ira sobre Israel porque no se arrepintieron, porque extendió su mano y no hubo quien atendiese. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Y recordemos que cuando el Señor saca a Israel del pueblo de Egipto, hay un torbellino que los va protegiendo, que los va guiando. Eso es, dice aquí, cuando vuestra calamidad llegare como un torbellino. Así como en el pueblo en Egipto, cuando el torbellino los guiaba, así va a llegar sobre ellos destrucción, porque eso es lo que temen, que venga la destrucción. Y cuando viniere sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces, la tribulación viene en un periodo de 7 años, de 3 años y medio y 3 años y medio, donde el pueblo de Israel va a pasar esa gran tribulación por haber rechazado al Mesías. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán.
cosa muy diferente a lo que nosotros hoy vivimos en día, porque dice la palabra que hoy es el tiempo de tu salvación. Hoy. Entonces el Señor ahorita en este periodo de gracia ha extendido su mano para aquellos que quieren volver a la reprensión. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cosa que el pueblo de Israel actualmente no se arrepiente. Ha rechazado a Cristo como Señor y Salvador y no creen en Él. Entonces, ¿qué va a pasar durante el tiempo de la tribulación? Entonces llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, dice el Señor. Así que aquí vemos profecía y vemos cómo el Espíritu Santo va desarrollando de esta manera lo que le está advirtiendo al pueblo de Israel. Recordemos que cuando nosotros empezamos a leer en el capítulo 8, en el subtítulo, dice amonestaciones de la sabiduría. A este pueblo le hace falta sabiduría, le hace falta entendimiento. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces el Señor les está extendiendo su mano, les está diciendo, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros si vuelven a mi reprensión. Pero este pueblo desechó el consejo, la reprensión. Entonces cambia aquí en un contexto, ya viéndolo del contexto histórico, de que Salomón está recibiendo esa sabiduría para ese pueblo rebelde que necesita oír por parte del rey, yo me reiré de ustedes. Yo me burlaré de ustedes cuando venga sobre ustedes la calamidad que tanto teméis. ¿Por qué? Porque no querían escuchar al rey. Y por eso el Espíritu Santo le revela toda la palabra necesaria para ese pueblo rebelde, para ese pueblo que estaba perdido en idolatría. Dice aquí en el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y recordemos que durante el tiempo de la cautividad en Babilonia fueron 400 años hasta que vino Juan el Bautista y después el Señor Jesús. 400 años que hubo silencio por parte del Señor. Buscaban a Dios y no lo hallaban. Cuando, dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Recordemos que nosotros hablamos de la persona normal, que nosotros hoy en día aborrecemos la sabiduría. No nos gusta que nos digan que no sabemos. Creemos que todo lo sabemos y es más, nosotros nos podemos reunir con personas en algún lugar y podemos decirle, oye, mira, fíjate que esto, y presumir de lo que no sabemos. Y creemos que somos los expertos más cultos, los más inteligentes y que tenemos, mira, la respuesta así. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, no es así. Porque presumimos de lo que no tenemos y no tenemos sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto es pacífica, es benigna, es buena, es santa. Y la de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Cuando nosotros creemos que tenemos mucha sabiduría, nos engañamos a nosotros mismos, porque el pueblo está perdido por falta de conocimiento. ¿Y cómo está el mundo hoy en día? Está perdido. El pueblo y el mundo está perdido. El pueblo de Israel está perdido porque no se ha arrepentido, porque no ha querido regresar a la reprensión del Señor y no aceptó a Cristo como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. Y el mundo rechaza a Cristo. Aún en el mundo cristiano, con tantas denominaciones, con tantas doctrinas falsas que hay, con falsos maestros, rechazan a Cristo. ¿Por qué? Porque no obedecen a la verdad. Todo mundo tiene la verdad, pero no creen en la verdad. Porque todo mundo tiene su Biblia. No hablo en general, todo el mundo.
pero la mayoría de la gente tenemos una Biblia en casa y tienen la verdad, pero no la conocen. No la leen, no la estudian, no la saben. Entonces, la falta de conocimiento hace que el pueblo se pierda. La falta de conocimiento, el mundo se pierde. Por eso aborrecen la sabiduría y no escogieron el temor a Dios, el temor a Jehová. Y recordemos que dijimos que una cosa es tener miedo de Dios, de que me castigue, y otra cosa es temer a Dios en hacer algo delante de su presencia que lo lastime, porque Dios también siente. Recordemos que cuando le dolió en su corazón el haber tenido que crear y destruir al hombre. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos los cambios que se dan durante este proceso, viéndolo desde un punto de vista, por ejemplo, que el Espíritu se lo está diciendo a Salomón. ¿Pero por qué se lo está diciendo a Salomón? Porque Salomón lo pidió y le fue dado sabiduría. Como no pidió ni oro ni plata, le fue dada sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para gobernar este pueblo tan grande. Un pueblo que necesitaba instrucción. Por otra parte, Salomón, en la posición de Salomón, ya recibí la palabra del Señor. Entonces agarra y dice, bueno, a ver, pueblo de Israel, ustedes no quieren recibir la palabra de Dios, no se quieren arrepentir, no quieren recibir el llamado. No quisiste oír, les extendí mi mano como rey y estas cosas, y cuando venga su calamidad yo me voy a reír sobre vosotros. Ahora, hoy en día, hoy que estamos en la iglesia del Señor, que tenemos toda la escritura que nos es útil, venimos a este libro maravilloso que es el libro de Proverbios y vemos que dice, para entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudencias, para recibir consejo de prudencia, justicia y equidad, que son cosas que nos hacen falta a nosotros hoy en día. Sin embargo, no podemos nosotros desechar nada de la Biblia, porque toda la Biblia nos es útil. Así que debemos de ponernos en el contexto que le corresponde. ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? ¿Qué estaba pasando en aquel tiempo? ¿Por qué Israel necesitaba recibir esa instrucción? ¿Por qué el Espíritu Santo le dio las palabras necesarias para gobernar a ese pueblo? Porque ese era el problema que tenía Salomón. ¿Cómo he de gobernar este pueblo tan grande? Y el Espíritu Santo le revela y le dice así, diciéndoles, hijo mío, no desprecies la instrucción de tu padre, ni desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar. O sea, le estaba dando el Espíritu Santo las palabras necesarias para que Israel volviera a Jehová de los ejércitos. Entonces no quisieron el consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Lo que estábamos diciendo ya en el contexto de que dijimos, bueno, vamos a predicar esta palabra de una manera sencilla para nosotros hoy en día, para nuestro caminar en Cristo, para el crecimiento espiritual, para ir corrigiendo lo deficiente en nuestra manera de vivir, porque no sabemos cómo vivir, sino que creemos saber cómo vivir. Pero hemos vivido con una sabiduría animal, terrenal y diabólica, y no sabemos la sabiduría que viene de lo alto. Y esta sabiduría que nos dice que comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando dijimos nosotros de que la gente pide consejo, pero al amigo, al tío, al primo, a la novia, al novio, al esposo, a la esposa, al cura, al sacerdote, al pastor. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría. Pero aún así, si el pastor, el sacerdote, el cura, ponle el nombre como quieras, no te da un consejo con la palabra del Señor, entonces quiere decir que es un consejo animal, terrenal y diabólico. No es un consejo de Dios. Y si nosotros buscamos el consejo de Dios para nuestra vida, recordemos lo que acabamos de ver en el video pasado,
Bueno, dice aquí, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Esa es la instrucción, la dirección, la voluntad de Dios para que tú tengas una vida buena delante de Dios. Para que hagas su voluntad, para que conozcas su voluntad. ¿De cuál? Que te apartes, que te apartes. Dice aquí, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Si dijeren, ven a nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Ten cuidado, porque hay quien te está acechando. Ten cuidado porque te van a querer involucrar en algo que la mayoría de las veces involucra el derramamiento de sangre. Y acechan sin motivo al inocente. ¿Cuántas veces, y nosotros lo sabemos, que cuántas personas están en la ventana acechando a ver qué haces? Y apenas ven algo que no les gusta, inmediatamente te acusan, hasta con las autoridades. Y no se diga en Estados Unidos, porque ahí tiro por viaje, de que están llamando a la policía. A mí me tocó ver aquí, en México, un pleito por estar mal estacionado. Vino la policía, se dijeron de groserías, se insultaron, ya se iban a pelear, dos señoras grandes, estamos hablando de señoras de más de 60 años, y una joven de 30 y tantos, pero que se estaban tire y diciéndose, pero mira, les floreaba la boca con tanta insulto que se dijeron. Entonces, dice aquí que comerán el fruto de su camino y serán hastiados por sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Ahí está. ¿Por qué pereció el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Por qué va a aparecer el mundo? Por falta de conocimiento. Por no tener temor a Jehová. Por eso comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿De qué les va a servir tener tanto consejo del primo, del tío, del sobrino, del quien sea? Sí, a fin de cuentas, el desvío de los ignorantes los matará. Perdón. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Fíjate bien, hermano. A pesar de su necedad, a pesar de su falta de conocimiento y a pesar de toda la situación que se vivía en el tiempo de Salomón, dice el Señor que había prosperidad para ellos. Porque dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el principal motivo por falta en el mundo el conocimiento de entender que el dinero echa a perder. Destruye todo, hermano. El que tiene dinero va a humillar, va a ser de menos, pero va a tener todo lo que tú quieras. Y recordemos que dice el Señor, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pero por no tener conocimiento ni ciencia, ni recibir el consejo que viene de lo alto, ni la sabiduría que viene de lo alto, ni regresa a Dios para que el Dios derrame sobre él su espíritu, como hoy en día que nosotros podemos ser salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz. A ellos lo que les importa es el dinero. El dinero. Y en el video pasado nos vimos cómo en este libro de Proverbios lo primero que revela aquí el Espíritu Santo es el dinero. Cuando estábamos hablando de poner acechanzas, dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. El dinero, hermano. Tú no sabes hasta qué punto el dinero te puede llevar a hacer cosas terribles. Hay infinidad de casos donde se mata al esposo, a la esposa, a los hijos, a algún pariente,
por quedarse con la herencia, por quedarse con el dinero de alguien. Y no se diga de los ricos, olvídate. Dice entonces que la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahí está la promesa, hermano. Ese pueblo de Israel que en su prosperidad, esa prosperidad que ellos tenían, los echaron a perder. Hoy en día el pueblo de Israel es un pueblo que se considera poderoso y que tiene riqueza, y que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler quiso destruir a todos los judíos, era porque decía que los judíos le habían robado la riqueza y los trabajos y la prosperidad a Alemania. Entonces, su misma prosperidad los echó a perder. Pero viene una promesa de parte del Señor que dice: mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es decir, que esta sabiduría que viene de Dios le fue dada al pueblo de Israel, y le dijo: Israel, volveos a mi reprensión, porque mira, si oyes, habitarás confiadamente. Porque Dios estaba con ellos. Era su pueblo de ellos. Y vivirás tranquilo, sin temor del mal. No habrá quien te aceche, no habrá quien vaya contra ti. Y hoy en día, nosotros oímos la palabra por la fe. Habitamos confiadamente. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, dijo el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Y nosotros estamos esperando ser llevados con el Señor en un lugar donde podemos habitar confiadamente, donde vamos a vivir tranquilos, sin temor de mal. Pero ahora, este pueblo de Israel rebelde necesita reprensión, necesita consejo, necesita instrucción, como todos nosotros hoy en día. Pero nosotros, hermano, necesitamos entender el contexto histórico de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué decía Salomón estas palabras? Y si le fueron reveladas por parte de Dios, porque decía él que se burlará o que se reirá. No es que Dios sea un burlador, sino que Dios le dio las palabras que necesitaba Salomón para dirigir a ese pueblo rebelde. Y eso fue lo que comunicó al pueblo de Israel el rey Salomón. Diles esto, dijo el Espíritu, para que puedan ellos regresar a mi reprensión. Así que, mi querido hermano, amigo que me escuchas, espero que sea de bendición para ti esta palabra tan maravillosa que realmente hay que meditar mucho en ella y esperar más revelación por parte del Espíritu, porque Él es el que nos abre el entendimiento. Recordemos lo que dice aquí, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y os enviaré al Espíritu Santo, quien os enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas. Así que esta sabiduría que viene de lo alto nos hace ver el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad que nos hace falta a todos nosotros hoy en día. Así que vamos a continuar en el próximo video, la excelencia de la sabiduría, cosa contraria a lo que vimos en el subtítulo anterior, amonestaciones de la sabiduría. Y el primero, el motivo de los proverbios. O sea, ¿para qué fue escrito
para dar sabiduría, inteligencia a los jóvenes, sagacidad. Y hoy vemos que en el subtítulo del capítulo 2, la excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído y la sabiduría, inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y eso es lo que necesitamos ir viendo, que ahora viene una excelencia de sabiduría. Para poder alcanzar esa sabiduría que nos hace falta, necesitamos venir a la palabra y entender y determinar qué es lo que estaba diciendo en aquel tiempo el Espíritu, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, para qué se lo dijo, para que Él hiciera qué. Porque el Espíritu venía sobre ellos y les revelaba profecía contra el pueblo de Israel, dice Jeremías. No, dice Malaquías, contra el pueblo de Israel. Profecía por parte de Malaquías contra el pueblo de Israel. Entonces, siempre hay una razón de que el Espíritu viene a darle una profecía a un profeta para que vaya contra el pueblo de Israel y el profeta vaya y les diga, a ver, el Señor dice así, Jehová de los ejércitos me habló y me dijo que tú, pueblo de Israel, me has robado y no has llenado mis graneros, porque todo el pueblo vosotros me habéis robado, dice el Señor. Pero si Dios no estaba aquí, ¿qué necesitaba el pueblo de Israel? Necesitaba ser expuesto de que esa profecía, por ejemplo, de Malaquías, habla de los sacerdotes que no estaban diezmando, que se estaban quedando con todo para ellos, no para honra a Dios, sino para ellos. Por eso el Señor les dijo, vosotros la nación toda me habéis robado. Porque no solamente eran los levitas, sino toda la nación. Entonces siempre hay un propósito por parte del Espíritu para que vaya y dirigirse al pueblo de Israel, que era su pueblo escogido. Por eso en este caso no es que Dios sea burlador, no es que Dios se ría de la calamidad de ellos, porque Dios es grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero también hay una advertencia de que vendrá sobre ellos tribulación y angustia, si no te arrepientes. Como nosotros hoy en día necesitamos volver a la reprensión de Dios, si hemos salido y no hemos dado en el blanco, necesitamos volvernos a la reprensión del Señor y regresar y a tratar de ser obedientes conforme a la voluntad de Dios, a la sabiduría que viene de lo alto. Así que, mi querido hermano, que sea de bendición para ti y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye.